Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, a grandes personalidades. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles al político, historiador y cofundador del Movimiento Libertario de Colombia. Se trata de Daniel Reisbeck. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes esta semana. El placer totalmente mío que puedas acompañarnos en la entrevista de esta semana. Y para ir empezando la entrevista, quisiera que por favor, si pudieras presentarte. ¿Quién es Daniel? Bueno, creo que como mencionaste, mi carrera es de historiador. Em, Durante mis estudios mi enfoque siempre fue el mundo antiguo. He escrito un poco acerca de historia colombiana. También he estado acá en Colombia en la política. No sé si lo mencionaste, pero fui candidato a la alcaldía de Bogotá, que es la ciudad donde vivo, también la ciudad más grande del país en el 2015, por un movimiento independiente que creé en ese momento, que es el Movimiento Libertario. En ese momento, bueno, fui el editor jefe del Pan Am Post, que tal vez muchos miembros de tu audiencia lo conocen, durante 2 años, y durante el último año he estado dirigiendo un centro de pensamiento nuevo acá en Bogotá, que se llama Centro de Innovación y Liderazgo, y bueno, en esa ando. Perfecto, y a partir de todos esos descubrimientos, dices que formaste el movimiento libertario. Me supongo que te adhieres a la doctrina liberal clásica. ¿Cómo más o menos llegaste a estas ideas y lo más importante, cómo decidiste quedarte en ellas? Y bueno, yo lo que digo cuando me hacen esa pregunta es que yo creo que yo tal vez era el liberal clásico, inclusive sin saberlo o antes de conocer muy a fondo el liberalismo clásico. Entonces, pues obviamente creo que estaba a favor del libre comercio casi que de manera innata. Y también en Colombia yo crecí, bueno, mis años de infancia durante los 80 en Colombia, inclusive en Bogotá, como tal vez saben ustedes, fue una época muy violenta, sobre todo con el asunto del narcotráfico, y era la época de Pablo Escobar, y en Bogotá no era infrecuente que hubiera ataques terroristas y bombas y asesinatos de muchos líderes políticos, miembros de la fuerza pública, jueces y demás. Pero realmente fue una época muy violenta cuando crecí. Y yo creo que a raíz de todo eso, pues recuerdo estando todavía en el colegio, se me decía que era bastante obvio que la solución de todo esto era simplemente legalizar las drogas, porque recuerdo el enemigo público cuando yo crecí era Pablo Escobar, y los medios estaban obsesionados, y uno no lo entendía muy bien tal vez, pero los adultos, hoy uno oía las conversaciones y eran de Pablo Escobar, y si todo giraba alrededor de eso, y más o menos lo que se asumía es que si de alguna manera Colombia logra salir de la amenaza de Pablo Escobar, va a venir la paz, o va a ser mucho mejor. Y lo que terminó pasando fue que, en efecto, primero encarcelaron y luego mataron a Pablo Escobar. Y el asunto del narcotráfico no mejoró, de muchas maneras empeoró. Después llegaron las FARC, inclusive ahora que supuestamente las FARC están en la política, y hay nuevos grupos. Entonces, pues para mí siempre era bastante obvio, y fue pues mucho después que me enteré que había personas como economistas como Milton Friedman, que muy abiertamente defendían la legalización de las drogas. Eh, y digamos, el momento, digamos, ya de mayor identificación fue a raíz de la campaña de Ron Paul, que como dije, que me di cuenta que había una filosofía detrás de las propuestas que estaba haciendo, y así descubrí, por ejemplo, pues el es cercano al Mises Institute. Entonces descubrí esos autores, leí a Hayek, me inscribí a algunos eventos del Instituto Cato, y pues fue más adelante a raíz, digamos, de todo este descubrimiento filosófico, más que todo, que más adelante me puedo ya proclamar libertario, o pues por lo menos intentar hacerlo, porque obviamente entre los libertarios casi nunca hay consenso acerca de quién realmente es libertario y quién no. Claro, es como que mucho hablar sobre el carnet libertario. Ya no se habla del carnet liberal, sino ahora del verdadero libertarismo. Y es súper complejo.
pero supongo que entre todo este descubrimiento intelectual en el cual tú fuiste encontrándote con las ideas del liberalismo clásico plenamente, también en tu papel como historiador, aprovechaste también para conocer sobre el liberalismo en Colombia, las raíces liberales en Colombia. No sé si nos puedes resumir brevemente un poco de la historia del liberalismo clásico en Colombia, que creo que no es lo mismo que comparte el Partido Liberal allá. Si nos puedes aclarar un poco eso. Bueno, sí, lo primero para entender exacto es que el Partido Liberal definitivamente no representa actual y en las últimas décadas no representa un liberalismo que un liberal clásico o un libertario identificaría como tal. De hecho, ellos son miembros o han sido miembros de la Internacional Socialista hace bastantes años. Entonces, pasó algo similar a lo que pasó en Estados Unidos, donde la palabra liberal realmente pasó a significar más como progresista o socialdemócrata, inclusive izquierdista, y perdieron por completo su rumbo en cuanto al liberalismo, y eso es algo de larga data. Estudiando la historia del siglo XIX un poco, uno se encuentra que sí hubo un momento, inclusive después de la independencia, pero en las siguientes décadas, sobre todo con la Constitución de 1863 en Colombia, donde era una constitución que tenía muchos elementos del liberalismo, de hecho era completamente centralizada y había estados, era una confederación de estados, ni siquiera se consideraba un solo estado, y esa fue la época también de grandes avances comerciales del país, por ejemplo, cuando el país ingresa por primera vez, o los productores del país de tabaco, por ejemplo, y luego de café ingresan a los mercados internacionales por primera vez. Entre los historiadores académicos, digamos que la Constitución del 63 generalmente no tiene muy buena eh, reputación, aunque la que la reemplaza tampoco, porque la Constitución de 1886 es muy centralizadora y contiene un elemento religioso y, digamos, moralizador muy fuerte. Pero el hecho es que a raíz de diferentes guerras y de pugnas ideológicas, ya tenemos hacia el final del siglo XIX, de principios del siglo XX, personajes líderes y muy prominentes del Partido Liberal, ya hablando de que lo que se necesita es una especie de socialismo, ¿no? Socialismo de Estado, por un lado, y el Partido Conservador, uno de sus grandes líderes del momento, hacia el final del siglo XIX, hablaba algo así como del socialismo cristiano. Entonces terminamos, obviamente Colombia nunca ha caído bajo el comunismo tipo Cuba o Venezuela, pero un escritor, periodista, Lozano, hacia mitad del siglo XX, decía algo así como, tenemos, digamos, por un lado en la izquierda socialistas y por otro lado en la derecha socialistas, y ese fue el rumbo más o menos que tomó Colombia durante buena parte del siglo XX. Nada muy extremo, nada muy carnívoro, pero había todo tipo de restricciones al comercio. El país se conocía como el Tíbet de Sudamérica, de lo aislado que estaba comercialmente, alrededor de los años 70, y alrededor del año 89-90 hay una pequeña apertura económica que ha traído muy buenos resultados de cierta manera, pero en mi opinión, y yo creo que en la opinión de muchos liberales libertarios, no ha ido lo suficientemente hacia una apertura comercial o hacia reducir lo suficiente la burocracia estatal, pero sí ayudó de una manera significante, y de cierta manera la izquierda hasta el día de hoy está reaccionando contra los pocos cambios que se hicieron en esa época, y obviamente es una lucha que continúa. Precisamente vemos que lo que nos une como hispanoamericanos no es solamente la lengua, sino también una historia común que parece calcada de país en país y por algunos episodios históricos solamente como diferencial, como puede ser el caso de Argentina o recientemente en el de Chile. Muchos libertarios son recelosos de participar o incluso apoyar la política. Tú eres un caso diferente, te has postulado para la alcaldía de Bogotá. ¿Cuáles han sido tus principales motivaciones para involucrarte en este campo y cuál es la importancia para el movimiento libertario, no solo en Colombia, sino en toda la América Hispana? Sí, buena pregunta. Muchos libertarios, por supuesto, se oponen a la mera idea de participar en política.
que pues hasta cierta medida yo comparto. En mi caso yo me he lanzado dos veces. La primera vez fue a la Cámara de Representantes en Bogotá en el 2014 por el Partido Conservador, y la segunda vez fue como independiente cuando creé el Movimiento Libertario en el 2015. Yo nunca había tenido un plan desde muy atrás de participar en política, no era mi sueño, y eso aún no lo es, pero yo sentía que me sentía muy mal gobernado en Bogotá, llevaba varios años viviendo fuera del país. En ese momento había un gobierno de extrema izquierda en la ciudad, y de hecho llevaban varios años que habían ganado las elecciones. Me sentía muy mal gobernado y también sentía que estas ideas no estaban presentes en el debate político, así fuera de manera marginal. Entonces, en ambas ocasiones que tuve la oportunidad, mi idea sobre todo era eh, influenciar el debate y presentar ideas que no estaban, que yo no veía en el ámbito público en Colombia. Y ambas veces yo creo que era ni remotamente posible ganar ninguna de las dos veces, sobre todo la segunda vez a la alcaldía de Bogotá. Es el, digamos, el segundo puesto político más importante y más apetecido, y los candidatos tradicionales pues hacen campañas con miles de millones de pesos, es decir, de cientos de miles de dólares. Mi campaña definitivamente no costó eso. Y de nuevo la idea era presentar ideas diferentes, mover un poco los términos del debate. Y yo creo, de hecho, algunos medios así lo reconocieron, que tuvimos un impacto muy grande con muy poca inversión, a punta sobre todo de redes sociales, porque no hicimos publicidad tradicional, y pues apareciendo en los medios normales más o menos cuando se pudiera, aprovechar todas las oportunidades, pero era más que todo redes y hablar con la gente en la calle. Entonces a mí me parece que fue un ejercicio valioso. Y doy un ejemplo. La primera vez que yo me lancé en el 2014, yo hablaba de reducir impuestos, y recuerdo que la reacción era algo así como: este tipo de qué está hablando, acá no se habla de eso es una propuesta tal vez para el Partido Republicano en Estados Unidos, pero acá no hablamos de reducir impuestos. Y yo insistí, recuerdo que presenté muchas veces también en el 2015 la cifra del Banco Mundial de que una empresa mediana en Colombia paga el 70% de sus ganancias en impuestos, que se ha mantenido durante varios años, y Colombia es de los países con más impuestos en ese sentido. Ya en el 2018, sin que yo ni siquiera participara ni que fuera candidato, constantemente el debate giraba alrededor de los impuestos, y muchos políticos usaban esta cifra. Y obviamente no estoy diciendo que esto fue a raíz de mi campaña, pero creo que eh, todo lo que uno hace para mover el debate en esta dirección puede tener sus efectos y puede ser positivo. Totalmente. Vemos que hablar de esos temas en la región sudamericana es más o menos un poco tabú, ¿verdad? Porque vimos otro de los claros ejemplos fue Esper en Argentina, que totalmente revolucionó lo que pudo haber sido el debate sin esa posición liberal dentro de la política. Es que lo que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si uno va a participar o no va a participar es que si normalmente no hay un liberal clásico, un libertario con unas posiciones muy definidas y muy firmes, hablando de reducción del Estado, de reducir los impuestos, inclusive de la legalización completa de las drogas, pues en mi caso, que fue algo que yo presenté, no hay nada, ni siquiera la izquierda va a defender la legalización de las drogas. Ellos tienen una posición muy conveniente e inconsistente en estos temas. Entonces, si uno le importa que por lo menos se debata y que estos temas estén presentes en el debate público, tiene que haber un liberal libertario que participe. Desafortunadamente, pues muchas de esas campañas tenían que ser como las mías, pues básicamente ser un kamikaze, porque uno sabe que uno no va a ganar. Pero a mí personalmente no me interesa tener un puesto con el Estado, vivir del Estado, ninguna de estas cosas. Entonces, realmente yo no creo en el mito del servicio público, pero digamos que tal vez el servicio a los ideales nuestros, hacer una campaña puede ser un buen aporte en ese sentido. Precisamente, y hablando más o menos de este tema, en una anterior entrevista al profesor Alberto Mansueti, él comentaba que muchos de los libertarios dicen, no, es que en la política solo se mete la gente mala.
y él me decía como que entonces la gente buena debemos involucrarnos de ahí para poder tratar de cambiar las cosas, porque si dejamos el campo libre para que las personas que van con malas ideas o con malas intenciones son los que dicten cómo se debe hacer la política, entonces como que no tendríamos mucho campo para poder quejarnos. Y ya pasando al campo de la política actual en Colombia, Duque lleva más de un año en la presidencia y recientemente ha propuesto un paquete de reformas. Si podemos hacer un balance de su gestión y también de este paquete de reformas que se ha lanzado y ha causado tanta controversia. Pues hasta cierto punto, porque la frase de paquete de reformas viene de la izquierda, que ellos hablan del paquetazo. En mi opinión, ellos simplemente querían causar una especie de revuelta y disturbios, inclusive violentos, y por eso se inventaron el tema del paquete. La reforma tributaria de Duque la pasó el Congreso, la aprobó el Congreso hace un año, en diciembre del año pasado. El asunto fue que una corte la tumbó por razones de procedimiento, ¿sí? Por leguleyadas, como decimos en Colombia, y básicamente el gobierno está pasando o está presentando la misma reforma que ya se presentó. Mi interpretación del asunto es que la izquierda dura, y la notan dura también, notan que el presidente Duque está en un momento de debilidad política porque él no tiene una mayoría en el Congreso. Es el primer presidente que no cuenta con una mayoría porque básicamente se rehusó a negociar con otros partidos que básicamente le toca entregar ministerios y burocracia para tener gobernabilidad. Y uno puede decir, esa simplemente es la manera de gobernar, hay que crear una coalición, que yo creo que fue un error que no lo hizo, pero él decidió no hacerlo y está en una situación muy difícil, está contra la pared. Por ejemplo, la oposición, que de cierta manera incluye a todos los partidos, le acaban de tumbar a su ministro de Defensa. En teoría le podrían tumbar a todos sus ministros e inclusive lo podrían tumbar a él en el caso de una investigación como la que tuvo Ernesto Samper en su momento, el presidente que fue financiado por el cartel de Cali. Le quitaron su visa de Estados Unidos, pero sobrevivió en el Congreso precisamente porque tenía una mayoría y porque usaba todos esos métodos de comprar congresistas básicamente con burocracia. Entonces, la oposición, la izquierda nota eso y por eso le arman esta protesta. Justamente en este momento también su propio partido está dividido, les acaba de ir muy mal en las elecciones locales del mes pasado. Y de eso se trata, en términos de reformas reales. Hay un par de propuestas muy superficiales y decir, yo estoy a favor de algunas, por ejemplo, flexibilizar el mercado laboral. En Colombia no se puede trabajar realmente por horas porque no es posible hacer contribuciones a seguridad social por horas. Entonces termina pasando que para contratar a alguien realmente uno solo puede contratar a alguien con un salario mínimo de tiempo completo, a un contrato a términos de meses, por ejemplo. Entonces, hay todo tipo de problemas, pero acá a la izquierda es completamente contradictorio porque ellos salen a marchar, inclusive en estas marchas hay todo tipo de actos violentos, y ellos exigen más empleo, porque el desempleo sí ha subido, pero se oponen a todas las medidas que potencialmente podrían mejorar la situación de empleo, como este tipo de flexibilización laboral. También exigen todo tipo de prebendas del Estado, más gasto para educación, por ejemplo, educación pública, que ya es el rubro por lejos más grande del presupuesto en 2020, pero a la vez se oponen a que haya más impuestos, o por lo menos ellos no quieren pagar impuestos. Entonces, hay todo tipo de contradicciones y realmente es solo un intento político, en mi opinión, para poner presión sobre el presidente, tratar de conseguir todas las concesiones que pueda, inclusive yo creo que tumbarlo, y hay un elemento que quiere una nueva constituyente, como lo que está sucediendo en Chile. Eh, Mi sugerencia al presidente, y lo he dicho, es que tienen que resistir. En diciembre en Colombia las cosas se paralizan, la gente es muy apasionada con las celebraciones de la Navidad. Yo creo que la misma ciudadanía va a impedir que los manifestantes interrumpan dichas celebraciones. Y una vez llegue enero, se van a posicionar varios alcaldes de izquierda en las ciudades grandes, y va a ser diferente porque ahí se va a dividir la izquierda. No toda la izquierda va a estar a favor de salir a protestar o causar disturbios y violencia, y yo creo que ahí va a cambiar la situación política de manera significante.
Vemos también que el contexto actual que vive toda la región ha dado sustento a esta última ola de protestas en Bogotá pero también en varios sitios del país, los cuales sin duda han sido multitudinarias. Pero ¿por qué crees tú que no han profundizado a tal punto de llegar a lo que ha vivido en estos últimos, ya van a ser casi 2 meses en Chile? Bueno, en Colombia empezaron hace menos tiempo, empezaron hace aproximadamente una semana. Hace una semana tuvimos toque de queda en Bogotá por primera vez en muchas décadas. Eh, pues a mí me parece que cada país tiene sus características. Eh, Mi impresión en Bogotá, por lo menos, es que la ciudadanía ya está harta de que estos manifestantes violen las libertades ajenas, la libertad de movilizarse, de llegar al trabajo. Si ellos no quieren trabajar está muy bien, pero es que impiden que el resto de la sociedad trabaje y sea productiva. Entonces yo ya creo que hay un rechazo general, y de hecho eso lo han demostrado un par de encuestas que han salido al respecto. Eso no quiere decir que yo defienda necesariamente todo lo que hace el gobierno o que yo piense que estamos en una especie de utopía o que todo está perfecto. No, hay muchas críticas. El problema es que ellos están protestando por todas las razones equivocadas. Entonces los principales promotores y convocadores del paro son los sindicatos. Bueno, resulta que los sindicatos en Colombia casi no representan a trabajadores del sector industrial, es decir, no son sindicatos clásicos en el sentido del siglo XX, son básicamente sindicatos de empleados del sector público, entre ellos los maestros de escuelas públicas. Y no solo eso, sino también hay todo tipo de burócratas de diferentes entidades, y ellos lo que quieren es más prebendas, tienen todo tipo de prebendas y quieren más prebendas. Entonces los estudiantes que están marchando, convocados por estos sindicatos y otros, tal vez otras personas mayores, realmente yo creo que están siendo muy incautos e ingenuos y realmente ellos piensan que están marchando a favor de la justicia inclusive la equidad, para usar el término muy corriente, pero realmente están marchando a favor de más privilegios y más prebendas para esta élite sindical que realmente es una gerontocracia porque jóvenes, por lo menos en el liderazgo, no hay. Entonces, de nuevo, creo que si uno se pone a analizar las exigencias y las demandas terminan siendo absurdas, no solucionan realmente ningún problema. eh, y sí se están, yo creo que, enemistando con las mayorías que simplemente quieren regresar a la normalidad. Y desde Movimiento Libertario, ¿ustedes cuál es el más o menos del balance que ustedes pueden dar de qué es cuáles son los principales problemas que aquejan a Colombia? Y también por otra parte, ¿cuáles son las grandes propuestas que se pueden hacer para cambiar todo esto que está mal? Que si tú mismo lo estabas hablando, si tú le quitas la etiqueta de Colombia, puedes hablar tranquilamente de los mismos problemas que pasan en Ecuador o que pasan en la Argentina o que se pasan en México. Bueno, yo lo digo a título personal, no soy tan libertario que ni siquiera hablo en nombre de ningún movimiento, pero en mi opinión sí hay grandes problemas de desincentivos a la productividad económica, hay impuestos excesivos, hay todo tipo de trabas burocráticas a la hora de crear una empresa, es demasiado difícil. Mm, Hay todo tipo de protección a gremios. Pues el capitalismo de amigote es común en muchos de estos países, entonces ciertos sectores industriales que financian campañas, que tienen cercanías con ciertos políticos, logran a través de sus amistades tener privilegios que el resto de la población no tiene. Entonces, estos todos son problemas y yo creo que sí hay que solucionarlos. También tenemos, pero entre esos grupos privilegiados también están los sindicatos, entre ellos el sindicato de maestros. Entonces, ellos se oponen, por ejemplo, a lo que acá llaman colegios en concesión, que son básicamente los colegios públicos con subsidio a la demanda, es decir, son financiados por el fisco, pero operados por independientes, ya sea universidades privadas o colegios privados. Entonces ellos se oponen a cualquier tipo de competencia porque se ha hecho un experimento de este tipo en Bogotá y resulta que estos colegios cuestan mucho menos en promedio que el típico colegio público, pero tienen mejores resultados, tanto en términos académicos como en términos, digamos, sociales y humanos. Entonces ellos se oponen a esto porque completamente refuta el mito de que lo que hace falta en la educación pública es más presupuesto y más plata. Eso no soluciona ningún problema cuando el sistema realmente tiene grandes deficiencias estructurales.
como el sistema de educación público colombiano. Y bueno, esos son algunos temas absolutamente cruciales. En mi opinión hay varios otros, por ejemplo, el peso colombiano es una de las monedas más depreciadas del mundo. En el último año, en agosto se había depreciado 20% desde el inicio del año, en los últimos 5 años el 45%. Y eso puede que si uno solo está haciendo transacciones en pesos, tal vez piense que no le afecta, pero como yo creo que en Ecuador ustedes bien saben, una moneda devaluada, depreciada, empobrece a todo el país. Y una de las razones principales es porque si el país debe en dólares, el gobierno tiene deuda en dólares y todos pagamos esa deuda. Mi punto era que realmente los problemas son muchos y podríamos seguir hablando, pero lo que sí puedo decir es que la solución a ninguno de esos problemas es salir a la calle, causar violencia, recurrir a vías de hecho, impedir que la ciudadanía se movilice en su propia ciudad. Afortunadamente todavía tenemos, a diferencia, por ejemplo, de Venezuela, a diferencia de lo que habían hecho en Bolivia, todavía tenemos una democracia liberal con instituciones republicanas y los métodos para efectuar el cambio cuando uno tiene un sistema democrático es efectuar la oposición cuando uno no está de acuerdo con el gobierno e intentar ganar las siguientes elecciones para convertirse uno en el gobierno. Y desafortunadamente yo creo que la izquierda acá o no entiende o no quiere entender ese modelo para intentar poner su propia agenda que perdió las elecciones sobre el gobierno, intentar tumbarlo e intentar también cambiar la constitución. Y ante todo esto, ¿tú cómo ves a la clase política? Porque vemos que siempre, o sea, los partidos que se van moviendo entre toda esta dinámica es por una parte la agrupación que se puede reflejar en el uribismo, como también hay agrupaciones de izquierda, tanto como Colombia Humana o la Nueva Alianza Verde que ha conseguido, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo, qué diagnóstico le das tú como libertario a la clase política en Colombia? Bueno, habría que dividirlo por sectores. Dentro de la izquierda, a mí sí me parece que hay, como en muchos países latinoamericanos, sino en todos, está la izquierda carnívora, que es esta izquierda, podríamos decir, revolucionaria, que quiere causar caos, acabar con las instituciones, no respeta la democracia liberal. Y para mí es muy importante que estos señores jamás lleguen al poder. Tristemente, con el anterior gobierno, una parte de esa izquierda carnívora, que son los señores de las FARC, llegaron al Congreso inclusive sin ganar las elecciones, porque llegaron, básicamente les regalaron sus escaños en el Congreso. Hay otra parte de la izquierda que uno puede decir que puede que no tenga diferencias ideológicas, pero por lo menos respetan las reglas de juego y son, uno puede decir, son demócratas y civilizados en ese sentido. Y yo creo que ellos han estado en la ascendencia y son precisamente la Alianza Verde los que ganaron la alcaldía de Bogotá. Lo que me preocupa de ellos es que algunas de sus alianzas, por ejemplo, con otro partido que se llama el Polo Democrático, que es mucho más de la izquierda, más radical, y que son abiertamente maoístas. Entonces a mí me preocupa esa alianza y me preocupa sobre todo que, digamos que por falta de una ideología sólida, ciertas personas que se consideran de centro se vayan a dejar imponer una agenda mucho más radical de estos maoístas. Y espero que no suceda. Por otro lado, si hablamos de lo que se considera la centro derecha o la derecha, hay varios partidos que simplemente llevan a cabo una especie de democracia transaccional, que podríamos llamar, van a estas regiones o inclusive en las ciudades y ofrecen cosas específicas para que la gente vote por ellas. Puede ser una obra o puede ser algún subsidio, pero siempre involucra gasto estatal, entonces, digamos, ideológicamente también son un poco nebulosos. Y a mí me preocupa que mucha gente dice, bueno, con tal de que lleguen estos señores, no importa porque por lo menos no son socialistas. Y la razón que me preocupa es que si la sociedad eventualmente va a pedir algo más socialista, por ejemplo, influenciada por la educación tanto superior como secundaria, que es controlada completamente por la izquierda, entonces esos van a girar también a la izquierda, porque ellos hacen lo que quiera la sociedad. Y por otro lado, digamos, está lo que acá se considera la derecha, que es el centro democrático. Y pues yo nunca he sido muy partidario de
Álvaro Uribe, pues yo le reconozco sus logros en seguridad pública y en, digamos, restablecer el orden en su momento, pero estuve completamente en contra de sus intentos por cambiar la constitución por segunda vez para reelegirse, cuando ya se había reelecto una vez. Y también ellos tienen todo tipo de inconsistencias, porque acá supuestamente ellos son los defensores del libre mercado, pero el mismo Uribe ha hablado desde el inicio de su carrera, o hace muchas décadas, en contra del neoliberalismo. Ellos han creado todo tipo de programas asistencialistas y de subsidios. Ellos crecieron el Estado, el impuesto al patrimonio, para dar solo un ejemplo, es algo que en este momento en Estados Unidos solo lo proponen los izquierdistas más radicales como Bernie Sanders o Elizabeth Warren. En Colombia lo introdujo Álvaro Uribe. Entonces, uno pensar que esta derecha de tipo centro democrático representa algo de liberalismo económico y que uno con ellos va a estar bien en el largo plazo, creo que es completamente equivocado y creo que necesitamos otro tipo, necesitamos una opción seria, concreta y realmente comprometida con libertad de comercio, por un lado, por supuesto, libertad económica, pero también con libertades individuales que también pues, este sector de la política tradicional no representa. Y tú mismo lo has dicho antes, son un tipo de amalgama en la nebulosa que no se lo puede totalmente encasillar en uno de los puntos. Vemos que la derecha actúa tanto como la izquierda, que tanto critica, y precisamente esas actuaciones son las que llevan a que, por ejemplo, un señor como Petro, que es abiertamente partidario del socialismo del siglo XXI, eh, estuvo a punto de llegar a la presidencia. Vemos entonces que es donde más se debe actuar, influyendo en las ideas libertarias. Y ya para ir pasando al último bloque, quisiera que por favor nos des una, unas recomendaciones sobre ya sea libros, películas, podcasts, pero que hayan aportado en tu descubrimiento académico intelectual y crees que también le pueden servir a las personas que nos están escuchando. Estoy seguro que en tus otros programas han hablado mucho de, pues, de lo que, digamos, el núcleo duro del libertarianismo, tipo Mises, Hayek y estos autores. Entonces, eh, para recomendar algo un poco diferente, pues yo vengo de como digo, mi especialidad es la historia antigua, eh, las humanidades clásicas, entonces, pues, digamos, a mí, uno de los libros que de hecho que yo he enseñado es la la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, el gran historiador griego, ateniense, y de hecho yo siempre lo uso en mi refutación al anarcocapitalismo, porque al inicio de Tucídides, del libro, él hace un recuento de cómo surgieron las ciudades en Grecia y por qué ciudades como Atenas no se construían justo en la costa, sino a alguna distancia de la costa, con acceso a la costa, y era por el asunto de la piratería y lo peligroso que era. Entonces, la razón que menciono esto es porque em, si llegáramos a una utopía libertaria, digamos, una especie de system de ciudad en la mitad del mar, completamente autónoma de cualquier estado, el tratamiento asfixiante del Estado, básicamente a través del mundo, contra los ciudadanos, pero sería algo tan exitoso, creo yo, que habría todo tipo de intentos de pillaje y ataques violentos de piratas, que de hecho pues la piratería obviamente aún existe, y eventualmente tendría que llegar algún tipo de consenso de defensa. ¿Cómo nos vamos a defender? Así seamos, digamos, todos autónomos, y tendría que haber algún tipo de fondo común para defensa, así sea para comprar, no sé, barcos, aviones, y eso ya es el inicio del Estado. Entonces, en mi opinión, siempre va a ser necesario, así sea solo para la defensa contra amenazas externas, tener algo común, y por lo tanto creo que es inevitable tener un Estado. La pregunta obviamente es cómo hacemos para limitar al máximo el crecimiento de ese Estado y limitarlo para que cumpla sus funciones legítimas y básicas, que es mantener el orden y proteger la libertad, vida y propiedad de los ciudadanos, y que no se sobrelimite más allá de eso. Entonces, esa es mi recomendación. También, obviamente, muchos otros autores
clásicos interesantes si uno le interesa las dinámicas del poder, como Tácito, historiador romano, uno de los grandes también, y bueno, muchos otros. Muchas gracias por tu Pero esos dos recomendación. definitivamente los pondría en mi lista, Tucídides y Tácito. Perfecto. Primera vez que nos nombran unas obras sobre historia clásica. Creo que hacía falta porque como tú mismo lo dijiste, siempre los que están, por lo menos pasando una entrevista, o es la acción humana, o es camino de servidumbre, Claro, o por todo eso es que ello. yo no quería decir ninguno de esos porque estoy seguro que ya te los habían dicho. Totalmente. Y bueno, me gusta siempre terminar las entrevistas con una recomendación en cambio de un referente que tú creas que se lo puede entrevistar o que simplemente la audiencia puede escuchar su nombre y investigarlo por su cuenta, porque de lo que se trata todo esto es seguir ampliando esta red liberal y que más personas puedan seguir conociendo nuevos referentes con nuevas ideas interesantes para hablar. Bueno, te hago una recomendación, no creo que la vayas a poder entrevistar porque ya murió, pero es un personaje que a mí siempre me interesó mucho, que se llamaba William F. Buckley, estadounidense. Y de hecho, cuando yo decidí lanzarme a la alcaldía de Bogotá, fue, digamos, una especie de homenaje, una copia directa de lo que él hizo, porque él se lanzó en los años 60, no recuerdo exactamente el año, pero a la alcaldía de Nueva York. Entonces, él decía básicamente lo que muchos de nosotros decimos, que obviamente estaban los demócratas, pero estaba un candidato republicano que él decía, pues es exactamente lo mismo que el demócrata, o peor. Y entonces él se lanzó por otro partido, que si no era mal, era algo así como el Partido Conservador. Pues él era ya un intelectual reconocido, escribió un libro criticando su propia universidad, la Universidad de Yale, por su, digamos, intolerancia religiosa. Él era católico y él veía que, digamos, el ateísmo era una política universitaria, así uno tuviera, digamos, otro tipo de inclinación espiritual. Eventualmente fundó también una revista muy importante que es el National Review. Y fue interesante porque en un momento él estaba subiendo mucho en las encuestas y le preguntaron, bueno, ¿y usted qué va a hacer si gana las elecciones? Y él respondió con una frase que luego yo también copié cuando me preguntaron lo mismo, ¿y usted qué hace si gana las elecciones? Él dijo, lo primero que hago si gano las elecciones es exigir un recuento de votos. Entonces, como, él tenía muy claro que el objetivo no era ganar, pero él sí logró, digamos, cambiar la idea de lo que era un conservador en Estados Unidos, y muchas personas consideran que esa candidatura, al igual que la candidatura de Barry Goldwater a la presidencia, que ambos perdieron, pero que eso eventualmente cambia el clima de opinión, sobre todo en la derecha, y eventualmente conduce a el gobierno de Ronald Reagan, que pues obviamente ganó las elecciones e introdujo una serie de medidas liberales muy importantes en términos económicos. Entonces, a mí me parece que es una historia interesante para estudiar si uno no la conoce, y también que uno puede aprender mucho al respecto. Y cuando hablo digamos, de lo conservador, yo creo que es importante también resaltar una diferencia entre ser conservador en Estados Unidos o tal vez en Inglaterra y ser conservador en Colombia o en algún otro país en la región. Es que si uno es conservador en Estados Unidos y uno está defendiendo la Constitución, uno casi por definición está defendiendo unos principios liberales o liberales clásicos, ¿no? Mientras que acá, en esta región, ser conservador tiene otro tipo de bagaje intelectual e ideológico y es una cosa algo distinta. Totalmente, excelente recomendación. Te agradezco mucho ya que tú puedes ser también tomado como un referente para un futuro. Alguien puede estar diciendo de aquí a unos cuantos años que tú fuiste la inspiración para lanzarse simplemente para poner una espinita al poder y decir aquí se pueden cambiar las cosas. Eso ha sido todo por mi parte. No sé si tú quieres añadir Lo algo. digo mucho. No, agradecerte, Sebastián, muchas gracias y bueno, espero seguir
viendo tus entrevistas y tus programas. Perfecto, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos ustedes que ven las entrevistas. No olviden darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.